hay algo tremendo en David, que David, a pesar de que muchas batallas eran ganadas por él, muchas veces David sabía que en todas estas batallas estaba interviniendo el favor de Dios. Fíjate que muchos de sus enemigos a veces venían delante de David con grandes bondades, la verdad. No, perdón, a veces, David veía que el enemigo de sus enemigos venían con grandes bandadas de hombres, pero David no se angustiaba. David sabía que el poder de Dios marcaba la diferencia en medio de sus enemigos. Óyeme bien, quiero que tú entiendas algo, que en medio de tus enemigos, yo no sé quiénes son tus enemigos, yo no sé si tu estado emocional, yo no sé si es tu trabajo, si hay alguien importante en tu vida que te está haciendo la vida de a cuadrito, pero quiero decirte algo, que en medio de ese enemigo hay algo que marca la diferencia y es el poder de Dios. Algo que yo te quiero decir en esta mañana, y es que no mires cómo el enemigo actúa, más bien mira y pon la mirada hacia el Señor, que Él sí sabe cómo maneja ese gran poder en contra de tus enemigos. ¿Ok? Entonces David vio cómo muchos enemigos de Israel fueron avergonzados. ¿Ok? Fueron avergonzados porque, como te lo digo yo, todo fue usado de una manera sobrenatural por el poder de Dios. Y fíjate, y no porque ellos se lo merecían, no porque Israel se merecía ese favor, sino que Dios había hecho un pacto con el patriarca. ¿Se acuerdan? Que a pesar de que siempre, Israel siempre ha tenido enemigos desde que comenzó. Desde que iba a Israel en el desierto, mira, eso no ha parado. Desde que Israel salió de Egipto hasta estos tiempos posmodernos, Israel todavía sigue atacado, pero es un pueblo, oye, que se ha mantenido de pie. Y se ha mantenido de pie no porque ellos han hecho cosas maravillosas, no, es porque Dios está en medio de ellos. Igual nosotros, la iglesia que ha sido atacada, que ha sido menospreciada, que ha sido perseguida, siempre el poder de Dios estará en medio de nosotros. Fíjate que hay algo tremendo. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Y Dios hizo pacto con Abraham. Le dijo, mira, tu descendencia se multiplicará, tu descendencia crecerá, tu descendencia conquistará. ¿Y cuánta gente no quiere aplastar a Israel? ¿Cuánta gente no quiere bombardear a Israel? Y fíjate que Dios nunca, cuando Dios promete algo, escúchame, el nombre de Dios nunca quedará avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él promete lo cumple. Amén. Lo que Dios promete lo cumple. Así que si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, iglesia. Si Él te prometió algo, Él va a estar siempre ahí contigo. Dios nunca te dejará postrado. Él siempre, lo que Él cree para ti, conveniente para ti, Él lo hará. Así que Dios, porque solo en Él, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en Israel? ¿Y por qué pasa eso en nosotros? Y siempre va a pasar. Aparentemente muchas veces tú crees que el enemigo te gana ventaja, pero no, es mentira. ¿Sabes por qué? Porque en Dios solamente hay verdad. Lo mismo nos dice el Señor, no dudes por lo que Él te ha prometido, ¿ok? No tienes que dudar porque Dios te ha prometido. Lo único que tienes que hacer es obedecer, ¿ok?, lo que Dios te ha dicho, y mantente tu fe firme. Mantén tu fe firme, mantén tu obediencia firme. Mientras Dios esté contigo, nada se levantará contra ti, nada tratará de zarandear tu fe, ¿ok? Y ¿sabes qué? Y hay algo hermoso. Fíjate lo que dice el versículo 2 y 13, que es importante la paciencia. Ok, en estos tiempos es importante la paciencia. Mira, si no has visto el cumplimiento pleno de Dios en tu vida, no te desesperes, que Dios obrará en el tiempo necesario para que Él cumpla. Simplemente Dios está juntando todo, las fichas, las personas, la gente, el corazón, tus talentos también están siendo desarrollados. Mientras tu talento no alcance el desarrollo pleno, tú no puedes ver la promesa de Dios porque no la vas a saber interpretar, no la vas a saber manejar. Muchas veces las promesas se nos pueden convertir también en una vergüenza porque dice, ay, Dios le dio y no supo cómo hacer. Entonces
No te desesperes porque lo que Él prometió lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, todo se tiene que ver. Mira, escúchame algo y es lo que yo quiero llegar. Para que puedas ver la proeza de Dios, todo tiene que estar de una manera contraria. Es decir, en lo que Dios te prometió, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? En lo que Dios te prometió, ¿cuál es el fin de esto? Que todo tienes que tenerlo en contra. ¿Por qué? Porque por lo menos contra de que en contra de pronto si tú estás esperando algo maravilloso, algo sobrenatural, algo de tu salud, algo de tu economía, algo de tu familia, estás pasando una crisis, todo tiene que estar en contra. ¿Y por qué, pastor? Bueno, es la única manera en que tú y yo podemos ver la proeza de Dios. La palabra proeza significa poder, maravilla, algo sobrenatural, algo que no se ve todos los días, pero cuando actúa, aleluya, eso va a ser de fiesta. Prepara tu fiesta, prepara tu mesa, no sé cómo vas a celebrar tú, pero es importante que empieces a preparar tu cena, de preparar tu alimento para celebrar ese día de proeza. Yo creo en el nombre de Jesús en que los días de tu proeza están por llegar pronto. Yo lo creo así, así va a ser. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el fin? Dios lo que nos está diciendo es que su proeza no depende de nada. El poder de Dios no depende de nadie. O sea, es más, el poder de Dios no hay quien lo detenga. La Biblia dice en Isaías, creo que dice el profeta Isaías, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Es lo que Dios hace. O sea, lo que Dios hace, ¿quién se detendrá? Cuando Dios tiene algo grande en tu vida, Él lo hará de cualquier manera. Y claro, eso no te va, eso, ahora, cuando Él dice, ¿quién estorbará? Cuando esa palabra estorbar significa en que siempre va a haber gente que te va a estorbar la bendición. Vas a encontrar gente que te va a incomodar, gente que te va a fastidiar, gente que va hasta reírse en la fe que tú tienes a favor tuyo. Entonces es importante eso. Mira lo que dice un versículo importante en el Salmo 108, en el versículo, ¿qué le digo yo? Deje aquí el versículo 7. El versículo 7, mira lo que dice: Israel, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mira lo que dice Dios: mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Fíjate, aquí te das cuenta de algo, y es que Israel tuvo muchos enemigos, y fíjate, y cada enemigo contraatacaba de una manera distinta. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Destruir el propósito de Dios. ¿Ya? El objetivo del enemigo era destruir todo lo que Dios le había prometido a Israel. Entonces, hay tres enemigos grandes aquí, importantes, que es Moab. Por lo menos el versículo 9 dice: Moab la vasija para lavarme. Y fíjate que Moab es un pueblo orgulloso, prepotente, y dice que al final Moab fue uno de los pueblos que más le hizo la vida imposible al pueblo de Israel, pero al final Dios le dijo: mira, sabes, te has levantado contra mi pueblo, pero al final yo te voy a usar como vasija para lavarme los pies. O sea, en pocas palabras, lo que Dios te está diciendo aquí, que Dios no solamente tenía autoridad sobre Israel, sino que Él era el Dios de todas las naciones. Dios es el Dios de todas las naciones. Y Él lo que te está diciendo es: yo soy la autoridad sobre ti, yo soy la autoridad sobre tus enemigos, yo soy la autoridad sobre las pruebas, yo soy la autoridad sobre el sufrimiento, yo soy la autoridad sobre la alegría, yo soy la autoridad sobre la abundancia, yo soy la autoridad sobre todo. Yo soy la autoridad sobre todo. Y es lo lindo de Dios, en que nada, fíjate que Dios sabía
Acuérdense que Moab utilizó hasta un brujo llamado Balaam, y Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel de muchas maneras, pero Dios no lo permitió. Mira, hay cosas que en tu vida espiritual, en tu guerra espiritual, están sucediendo a tus espaldas. Así como Balaam quería maldecir, y fíjate que Israel iba tranquilo, y es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Israel iba caminando en el desierto tranquilo, iba con la protección de Dios, pero detrás de las montañas había un brujo llamado Balaam contra el rey, con el rey Moab, y querían destruir a Israel como diera de lugar, como fuera el lugar. Y Dios intervenía y decía, cuidado, me vas a maldecir a Israel, bendice a Israel. Y algo impresionante, y es lo que Dios está diciéndote a ti. No estés pendiente quién está detrás de ti, quién te dice cosas, no, porque Dios ahora mismo, escúchame, está interviniendo a favor tuyo. Dios está utilizando aún tus enemigos para bendecirte. Dios está utilizando aún tus enemigos para ayudarte. Dios se vale de la, digamos, de la mente oscura que hay en ellos para vender. Ellos no se dan cuenta que están siendo utilizados por Dios. Así que lo que tú miras como una amenaza, más adelante se te puede convertir en una bendición, porque así hace Dios. Y que esa palabra es para alguien. No mires a esa persona como tal, porque Dios está dispuesto ¿qué te digo? A cambiar los papeles. Dios utiliza hasta nuestros enemigos para bendecirnos. ¿Ok? Fíjate, dice Edom. Edom dice, sobre Edom echaré mi calzado. ¿Y trata mucho esto? Edom es un pueblo orgulloso que está en Isaías 16:6 y Abdías, versículo 3. ¿Ok? Ahí habla sobre Edom. Edom era descendiente. Moab era descendiente de una de las hijas de Noé, y ahí se multiplicó el pueblo de Moab, gente sangrienta, mala. Y Edom era hijo de Saúl, acuérdense, del hermano de Jacob. Ahí nació el pueblo de Edom, y ellos vivían, fíjate, ellos sabían atacar y sabían esconderse. Sabían atacar y sabían esconderse. Hay gente que te ataca y saben esconderse. Y este pueblo de Edom vivía en unas montañas rocosas, y era de difícil acceso a que la gente penetrara en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos, creo que la capital de ellos era Petra, y ellos sabían, no había manera en cómo contraatacarlo. Óyeme bien, Dios es tan maravilloso. Entonces, fíjate, Edom era un pueblo fuerte, un pueblo grande, un pueblo maravilloso, era un pueblo orgulloso, y ¿sabes qué es lo tremendo? Que ellos sabían cómo esconderse. Y a veces tú sientes que estás siendo atacado, y tú dices, ¿de dónde vienen esos ataques? ¿De dónde vienen tantas cosas? Y muchas veces hay enemigos camuflados así. Pero fíjate cómo es Dios tan grande, que le dijo a David, mira, David, yo te voy a dar Edom. Y sabes que lo más tremendo, que al final yo voy a nombrar los versículos en cómo David más adelante, que era el pueblo enemigo de más difícil acceso, cómo Dios derrumbó ese orgullo, porque decía, nadie nos puede bajar de aquí, nadie nos puede destruir de aquí. Y sabes qué? Que por eso Dios al final le dio la victoria a David. ¿Sabes? Cuando el Dios de Israel dice que sobre él echaré mi calzado, como dice aquí, está diciendo que en ese pueblo de Edom, las calles de Edom, óyeme bien, eran bastante sucias, y era una ciudad llena de desperdicio. Hubo un tiempo en que Edom se convirtió así, y todo el que caminaba con zapatos, sobre todo en esas calles bien sucias, no era bienvenido en una casa. ¿Y por qué, hombre? Había que lavarle las sandalias, había que lavarle los pies, se gastaba buena agua, y recuerden que el agua era un tesoro, el agua en esa época era algo muy preciado. Entonces Dios comparó a Edom como un calzado, de decir, yo te desprecio. O sea, lo que Dios le está diciendo a Edom, mira, por tu soberbia, yo te desprecio. Así como tú desprecias a todos aquellos que andan en calzado, yo también
te desprecio a ti, oh Edom. Y sabes que Dios tenía poder y autoridad para hacer y destruir a Edom. Y lo destruyó con el poder de Dios. David conquistó a Edom en 2 de Samuel 8:14. En 2 Samuel 8:14, ahí David destruye completamente a la ciudad de Edom. Y fíjate qué tremendo. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Dios va a pisotear a tus enemigos. Yo no sé si tu enemigo es el miedo, la angustia, o es aquello que tú dices, no, es difícil, pastor, yo no puedo cambiar. Hay algo dentro de mí que me tiene atribulada, atormentada. Hay algo que no he dicho, hay algo que no he expresado. Me da miedo, siento. Pero fíjate, hija, hijo de Dios que me escucha, para Dios nada es imposible. Mira todos los enemigos que tenía Israel. Y Dios al final aplastó a todos ellos. Cada uno, fíjate, lo que yo le decía a ustedes, tenía una estrategia diferente. Moab con Balaam atrás. Estos edomitas en una montaña que era difícil mantenerlo. Tus enemigos pueden ser más grandes, pueden tener mejores estrategias que tú, pueden ser más inteligentes que tú, pueden tener muchas influencias mejores que las tuyas, pueden tener hasta más dinero, pueden ser quizás tan humillados, pero escúchame, cuando está Dios de nuestro lado, aleluya, hay proeza, porque vienen tiempos de proezas para tu vida, vienen tiempos de proezas para tu familia, vienen tiempos de proezas para tu ministerio, vienen tiempos de proezas para tus dones, porque tú estás diciendo, Señor, dame dones, yo no veo nada. Es el tiempo de la proeza, es el tiempo de lo sobrenatural. Mira, sabes que si tenemos esa fe grande de Dios, mientras el mundo mira con temor, con pánico, el fin del mundo, la expansión de la pandemia, la expansión de otros virus, la economía más aplastada. Mira, nosotros en el nombre de su iglesia va a haber proeza. Yo declaro, profetizo esa bendición sobre tu vida. Vamos a ver proeza, que van a llegar tiempos donde vamos a estar apretados un poquito de la economía, un poquito, pero vamos a ver proeza, aleluya. Dios tocará vida, Dios utilizará a tus enemigos para bendecirte. ¿Sabes qué? Que aún hay algo, aún las cosas que tú necesitas, óyeme bien, aún las cosas que no tienes, hasta Dios se vale utilizar a tus enemigos. Dice, oye, mira, no me caías bien, pero coge, te lo regalo, toma, te lo regalo, toma. Eso es Dios, eso es Dios, ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios. El tiempo de creer de una manera absurda, es tiempo de creer de una manera no natural. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. No le pongas racionamiento a las cosas que Dios te quiere dar, cómo, de dónde, quién, cómo, cuándo será. Quítate eso, dile, Señor, esto es un versículo que tú vas a tomar todos los días, en ti haré proeza. Cada vez que alguien te pregunte, oye, ¿cómo amaneciste? Bueno, esperando en Dios las proezas. No diga, más o menos, ahí, regular, no, tomándome los medicamentos, no, en Dios haremos proeza, en Dios haremos proeza. Amén. Así que dice que Filistea, porque dice aquí, me regocijaré sobre Filistea. Saben que los filisteos le hicieron la vida imposible a David, le hicieron la vida imposible a David, aunque al final hubo un rey. Oye, fíjate cómo hace Dios, aunque al final un rey de Filistea tuvo amor por David, le tuvo compasión. Fíjate cómo Dios se vale de estas cosas, en que un rey, no recuerdo yo, amó mucho a David, pero los líderes que estaban cerca del rey no gustaban de David, decían, este es un hombre que no hay que confiarse demasiado. Bueno, fíjate que encontrarás dentro de los muchos personas que están en tu contra, Dios utilizará aún la cabeza, óyeme bien, aún la cabeza de ese grupo que no gusta de ti, Dios utilizará para tener compasión de ti, así como le pasó a David. Al final, después en el tiempo, David venció y derrumbó a los filisteos en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 1. O sea, tú estás llamado, óyeme bien, hay dos cosas, porque hay dos tipos de hombres o mujeres en esta vida. Aquellos que ven la guerra se asustan y se esconden, o aquellos que ven la guerra como una oportunidad de ver la gloria de Dios. Así que ya es el tiempo de cambiar ese cassette, ese CD, ese que te digo,
tantas cosas, ¿no? Cambiar ese rol de que cada vez que viene algo en contra, vas a ver lo peor, no. Tienes que enfrentarlo, porque sabes que mientras te sigas escondiendo o mientras le sigas dando la espalda, vas a vivir con ese temor para toda la vida y nunca vas a ver la gloria de Dios. ¿Ok? Tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir para que veas la proeza de Dios. Tienes que seguir. Entonces es importante eso. En conclusión, lo que Dios nos quiere decir es que cualquier arma que el enemigo utilice contra ti, nada te va a pasar porque Dios está sobre tus enemigos, sobre todo aquellos que no quieren que tu proyecto avance, que tu ministerio avance, que tu familia avance. No te preocupes, no te preocupes por las pérdidas, preocúpate por lo que Dios más adelante va a sustituir. Oye, ¿sabes que cuando Dios sustituye, multiplica el doble de lo que al principio viste? Amén. Así que todo aquello que te quieran detener, estos enemigos, fíjate que Israel quería que no avanzara en nada, pero hoy en día Moab no existe. Hoy en día los filisteos se acabaron. Hoy en día muchas regiones, lo único que están vivos son Egipto, pero la mayoría de los enemigos de Israel fallecieron, ya se hundieron, quedaron en la ruina, porque al final Dios le dio, óyeme bien, al final Dios le dio también a David las estrategias para derrumbarlos a ellos. Ok, eso es importante. Dice que en el mismo versículo 7, dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré y repartiré a Siquén y midaré el valle de Sucot. Mío es Calá, mío es Manese y Efraín la fortaleza de mi vida y Judá es mi legislador. Aquí Dios está hablando ahora de su pueblo, de lo que es de él. Primero te hablé de los enemigos de Israel, ahora te voy a hablar de lo que es de él. O sea, fíjate que aquí Dios está hablando que donde lo que Dios da a entender es que, mira, estos son mis linderos. Estos son lo que le pasó a Job, ¿ya? Estos son mis linderos, esta es mi protección, lo que yo te prometí es para ti, pero nadie, lo que Dios está diciendo en Israel, nadie tiene derecho a invadirte mientras yo esté presente, y Dios va a estar siempre presente, o al menos que tú y yo fallemos como le pasó a Israel. ¿Sabes por qué Israel? Porque Israel al final fue invadido por Babilonia porque ellos creyeron en sus mentiras, en su falsa adoración, en su falsa creencia, en sus hipótesis, porque ellos se sentían que Dios nunca lo iba a abandonar. Y Dios nos abandona o se distancia de nosotros cuando tú y yo empezamos a vanagloriarnos de cosas que no nos corresponden. Ellos se sentían vanagloriados en hacer lo que les daba la gana. Ellos se sentían los poderosos, pero echaron a Dios a un lado, y es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado. Cuando veas las proezas, cuando veas las maravillas de Dios, no tienes por qué subestimar a nadie, no tienes por qué humillar a nadie, no tienes por qué vengarte de nadie, no tienes por qué herirte de nadie, no puedes por qué resentirte. Oye, te voy a decir algo. Hace 2 días, hoy es 16, sí, hace como 2 días, alguien me llamó y me llamó a darme el feliz cumpleaños, siendo mi enemigo. Mi enemigo porque sé que alguien me llamó y me dijo todo lo que esa persona había dicho. Sin embargo, él me insistió en llamar. El día de mi cumpleaños no pude atenderlo, pero yo le dije, te devuelvo la llamada, y le devolví la llamada. Y ahí donde Dios nos demuestra cómo estamos tú y yo hechos. Yo hablaba con él con naturalidad. Él al final me dijo, yo te sigo amando, yo te sigo queriendo. No dudé, pero tampoco quedé convencido. No sé cómo digamos, sacar conclusión al respecto. Pero sí sé lo que sentía paz. Porque llegará un momento donde Dios te va a colocar frente a tu enemigo, no para que lo insultes, no para que lo humilles,
sino para tener compasión de esa persona. Mira, yo te voy a llamar y te voy a invitar. Yo, no, listo. Pero claro que voy a estar más precavido, obvio, pero siento paz. Y uno nunca sabe qué Dios puede hacer a través de él, ¿verdad? Pero también tengo que tener el discernimiento de Dios para saber qué quiere él también, porque cuando tú descubres a alguien que no ha sido leal contigo o ha hablado cosas sin tener, ¿qué le digo yo? Sin tener pruebas, sino por envidia y otras cosas. Óyeme, tú no te sientes seguro, pero Dios me dijo eso, llámalo. Y lo llamé y le digo algo, yo lo bendije. Entonces fíjate que al final Dios nos permite, así como José bendijo a sus hermanos y David muchas veces bendijo al hijo de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl lo quería matar y al final Dios tuvo misericordia de David con la descendencia de Saúl, con Jonatán, los hijos de Jonatán. Y muchas veces Dios va a permitir eso. O sea, la vida a veces tiene sus cosas extrañas. A veces tú no sabes ni cómo actuar, pero cuando tienes el Espíritu de Dios a tu lado, tú tienes que pedirle a Dios sobre todo sabiduría. ¿Cómo manejo esto? Porque el enemigo se pudo valer de decir, no, yo no le voy a volver a llamar porque ese es un hipócrita. Yo le devolví la llamada con un corazón sincero y verá él si sigue su cosa o no. Pero muchas veces Dios nos va a acercar de esa manera, porque la Biblia dice que de nada sirve que tú ames a las personas que te aman, que te bendicen, pero aquellos que no gustan de ti, tienes que bendecirlo también. Entonces, aquí Dios le está diciendo, mira, yo permití que Babilonia invadiera tu territorio Israel porque querías hacer lo que te daba la gana. Y muchas veces nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, inclusive delante de nuestros enemigos. Porque si Dios te dice, hey, llámalo, y quita si hubiera dicho, no, hombre, yo no voy a llamar más a esa persona. Después lo que me hizo, no, yo lo hice. Es más, mi esposa hasta Dios lo usó, le dijo, llámalo, porque él te llamó 2 veces. Y lo llamé y le digo algo, fue de bendición. Entonces Dios nos protegerá aún de aquellos que intenten de manera oscura o de manera, ¿qué le digo yo?, fraudulenta, lo que nos quieran hacer. Así que cuando tú y yo desobedecemos, lo más probable es que nos invadan. Israel se sintió sobre sus enemigos, la reina, el rey, pero al final ellos se sintieron tan confiados que descuidaron la comunión con Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado. Cuando vengan esas proezas a tu vida, y yo sé que, mira, yo voy a ser testigo de muchas proezas que Dios va a hacer antes que termine el año en tu vida. Pero ojo, no te confíes en tu, ¿qué te digo yo? ¿Qué sé yo? En tu experiencia, porque muchas veces, a veces las bendiciones, oye, nos entretienen. A veces llevamos las bendiciones aún por encima de Dios. Y ese es el problema que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando Dios nos da algo, es para que lo disfrutes, no para que lo idolatres. Yo no sé si vale esa palabra, no para que lo lleves a una idolatría. El problema está que cuando las bendiciones de Dios las convertimos en una idolatría. Yo conozco hombres que aman a sus esposas más por encima de Dios. Yo conozco mujeres que aman a sus maridos más por encima de Dios. Yo conozco personas que aman más su casa aún por encima de Dios. Yo conozco personas que aman más su bolsillo aún por la ofrenda de Dios. O sea, yo conozco gente y por eso cuando Dios los toca, no entiende, dice, pero ¿por qué, pastor? Y yo me doy cuenta que hay falencias en la búsqueda de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. David, con todo lo que le falló a Dios, con todas las luchas, él decía, Dios, tú serás siempre mi refugio. A pesar de que tenía hombres valientes, hombres guerreros, gente leal, porque él tenía, así como tenía enemigos, así tenía gente leal. ¿Ya? Entonces, mira qué bendición. Entonces, fíjate que Dios colocó lindero en cada región de Israel. Fíjate que le dice aquí, yo repartí a Siquén, ¿ya? Porque de pronto había injusticia. Me diré el valle de Sucop, que era el valle de las aguas, el valle de las bendiciones. Mío es Galán, mío es Manasés. Manasés era de la descendencia de José.
y Efraín la fortaleza de mi cabeza. Efraín era hijo de José, pero era, según lo que yo oigo o he leído, era el pueblo más fuerte, era el pueblo más guerrero, era el pueblo que estaba dispuesto a todo, era el más guerrero de todo. Efraín la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. De ahí dice que nació el Mesías de Judá venía el Mesías, de ahí iba a poner mi ley de la gracia, la ley. O sea, Dios a cada, inclusive en cada región, Dios le puso un propósito distinto, un propósito diferente. Amén. Utilizó a los enemigos con un propósito diferente. Utilizó su región con un propósito diferente. ¿A dónde te quiero llevar yo? Oye, me escucha. Yo creo que con esto voy a terminar. Pero tu familia, tú y con tu familia, tienen un propósito distinto a los demás. O sea, no tienes por qué comparar a tu familia con otra familia. ¿Ya? Escúchame, no tienes que comparar familia con tu familia. Cada familia, primero que Dios ama a toda la familia. No tienes por qué comparar tu familia con otra familia. Entonces, eso es importante. Es importante. Tú tienes por qué comparar a tu familia con otra familia. O sea, Dios te colocó en esa familia. Óyeme bien. Fíjate, Dios te colocó en tu familia para abanderar un programa de Dios especial para ti y tu familia. No que mi familia, pastor, es la más pequeñita, que mi familia, pastor, es la más pobre, que mi familia, pastor, es la más desunida. Mira, Dios te llamó a abanderar un programa, así como que veía David. David veía cómo querían destruir a Israel. El enemigo quiere destruir a tu familia. El enemigo quiere destruir tus sueños. El enemigo pero Dios te llamó a eso. Dios te llamó a eso, a abanderar algo algo específico que Dios te llamó para que tú lleves ese programa especial que tú tienes que llevar a cabo. Oye, eres tú. De pronto tú estás esperando que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos. No, eres tú. Tú estás escuchando hoy esto, no es por casualidad. Porque eres tú, Dios te escogió a ti. Pastor, pero él es el que más sabe de Biblia, ella es la que más ora, pero Dios le plació escogerte a ti. A veces Dios no nos escoge por mérito, Dios nos escoge por misericordia. Y fíjate que somos a veces no comprendemos, digamos, las atribuciones de Dios hacia nosotros, porque muchas veces pensamos que no nos merecemos ese llamado, pero Dios te le ha placido. Mira, cuando Dios escogió a Moisés, ¿cómo era Moisés? Tartamudo. Y Moisés decía, no me escoja a mí porque yo soy tardo de lengua, mi hermano tiene una parla. Y dice, no te preocupes, yo te coloco a tu hermano al lado, pero tú eres la cabeza. Moisés era la cabeza y Aarón era la voz de Moisés. Tú eres la cabeza y lo que te falta a ti, Dios lo complementa con tu familia, pero tú eres la cabeza de la bendición que Dios tiene en tu familia. Amén. Así que guerrero que me escucha, tienes que llevar a cabo el plan. Si no llevas a cabo el plan, hoy en este segundo semestre no va a haber arranque en tu vida. Tienes que arrancar. No le des, mira, hay un enemigo que se llama la pereza. Hay un enemigo que se llama la excusa. Hay un enemigo que se llama el pero para todo, pero. Hay otro enemigo, la queja, la bendita queja, ¿verdad? Hay otro enemigo que todo lo ve gris. Hay gente que todo lo ve gris porque llueve. Entonces cuando llueve, hace sol, ay, si pote sol, ay, si no hace sol, ay, porque ese viento por todo, eso se tiene que acabar. Lo que tienes que comenzar, hazlo ya, le dice el Señor, demasiada espera te he dado. ¿Ok? Entonces, es importante eso, iglesia, en que tienes que llevar ese plan dentro de tu familia. Tú eres el arranque, tú eres la piedra principal, tú eres la cabeza de esa bendición. Amén. Entonces, en medio de la guerra es bueno. Ahora, al final, ¿a dónde nos va a llevar esto? Bueno, al final, como yo les he dicho a ustedes, y yo no sé dónde lo dije yo, lo dije en otro grupo, no recuerdo, pero al final lo que Dios quiere en nosotros es que tú y yo, Dios nos trajo a la tierra para ser adoradores. Dios nos trajo a la tierra para ser adoradores. Mira, la tierra, el tiempo en la vida, en esta tierra, valga la redundancia, es corto, es corto, es corto.
O sea, yo me doy cuenta que para mí la vida es corta. ¿Ya? Yo tengo 56 años y yo siento como si no he vivido nada. Y ahí se cumple la Biblia, dice la hierba, la vida del hombre es como la hierba, como la flor que se seca. Y muchas veces debemos aprovechar ese tiempo para ser adoradores de Dios. Mira lo que dice al final el Salmo 108, miren lo que dice el versículo 3 de ese Salmo 108, dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos a ti cantaré salmos. ¿Sabe que cada vez que David conquistaba Moab, cada vez que David conquistaba a los filisteos, cada vez que David conquistaba a los edomitas, él decía, te alabaré entre los pueblos. Como diciendo, mira, ustedes que ahora son mis esclavos, aquí les estoy demostrando que yo les sirvo a un Dios real. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿ok? Tú y yo tenemos que hacer de ahora en adelante toda victoria que Dios te dé delante de tus enemigos. Ahora, yo no te estoy hablando de enemigos simplemente de personas, sino enemigos que hay dentro de ti también. Porque tú y yo tenemos enemigos. Hay cosas dentro de nosotros que todavía necesitan ser sanadas por Dios. Hay cosas, esos miedos, esas inseguridades, esas iras, esa autoestima por el piso, esas confusiones, esas inconstancias de decisiones en mi vida que hoy sí, mañana no. Entonces, todas estas cosas necesitan ser superadas. Pero en medio, escúchame, mira, ojo lo que te voy a decir, aunque tenga esos conflictos, sigue, porque el enemigo trata de acusarte. Oye, el enemigo dice, tú no sirves, tú con esa actitud no cambias, tú con esa actitud vas a ser el mismo mediocre, la misma mujer de antes, no sirves para nada, pero sirve, no importa, alaba a Dios, alábalo. Si tienes, si el enemigo se te está poniendo para no orar, alábalo, colócate tus oídos, la alabanza, en tu carro coloca tu alabanza, en medio antes de acostarte coloca tu alabanza, alábalo. Nosotros Dios nos trajo eso, a ser adoradores, tenemos que alabar a Dios, ok, de alabaré Jehová entre los pueblos y cantaré a ti salmo entre las naciones. Pero mira, voy a cerrar al final con el último versículo de este salmo, que es el versículo 4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Wow, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Algún día, óyeme, y te lo voy a decir, yo creo que es la tercera vez o segunda vez que lo digo. Si algún día Dios se te aparece en un sueño, o te lo dice a tu mente, a tu corazón, y si Dios te pregunta, pídeme lo que quieras que yo te dé. En mi caso, yo te lo aconsejaría, pero es mío personal, pero tú verás lo que tú quieras. Cada cual tiene su necesidad, pero yo por lo menos en mi sabiduría, yo pediría misericordia. Porque, ¿sabes por qué? Porque si algún día yo le pido mucha riqueza, ¿y qué tal si esas riquezas me cambien y me alejen de Dios? Pero si le pides misericordia, Señor, sabes que quiero que tengas misericordia de mí y de mi familia todos los días. Estoy seguro que a Dios le agradaría esa respuesta porque sabes que la misericordia de Dios llega cuando nosotros no lo merecemos. Es cuando tú sientes que un hijo te desobedece y hace todo lo contrario. Y tú en vez de castigarlo tan duro, lo disciplinas, sí, pero vuelve y le das otra oportunidad. Esa es la misericordia de Dios. Y la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí le dice David le dice, todo lo que has hecho Dios por yo derrotar a tantos enemigos es por tu misericordia. David sabía que él no merecía nada. Pero escúchame, solo su amor, ¿verdad? David sabía que solo el amor de Dios era, la victoria venía solo por su amor, por el amor de Dios. Tu victoria, fíjate, hay 2 cosas importantes en medio de la guerra espiritual que tú y yo tenemos que tener siempre en cuenta.
Yo quiero que tú te guardes esto para siempre, porque es fundamental lo que te voy a decir, porque eso a mí me ha dado resultado. Y no te voy a decir que he flaqueado, he fallado, he flaqueado, porque soy hombre, puedo ser pastor, pero soy hombre y siento igual que ustedes, siento mis temores, pero igual en estos 32 años que llevo de ser cristiano, he visto el favor de Dios de dos maneras distintas. ¿Cómo sé que Dios tiene misericordia de mí? Bueno, fíjate que primero todo, decirle a Dios, mira, si tú haces una lista de todas las victorias que Dios te ha dado desde que tú comenzaste, van a ser muchas. Yo creo que las páginas van a ser demasiadas. Pero fíjate que, ¿sabes dónde ves tú? Veo yo la misericordia de Dios, donde que a pesar de que Dios nos demanda fe, óyeme bien, sin embargo, llegan momentos en que tu fe falla. Pero Dios, como nos conoce, como Dios sabe que tú y yo somos frágiles, débiles, como Dios nos conoce y sabemos que no vamos a tener fe después de vivir una prueba tan larga y dura, entonces Él actúa por misericordia. Es decir, no solamente Dios nos da la fe, sino que nos da su amor. Cuando la fe te falla, entonces no importa, ahí entra su amor y nos lleva a esa bendición. Hay momentos, fíjate, por eso yo no entendía que hay palabras que te confunden, pero es que Dios está por encima aún, el amor de Dios está por encima aún de muchas acciones nuestras, que no merecemos ser recompensados. El amor es algo indescriptible de Dios. O sea, Dios, tú vas a mirar proezas, en Dios haremos proezas, tu familia hará proezas en Dios por el amor de Dios. O sea, la fe que tú y yo vamos a tener quizás no va a ser suficiente. Señor, tanto tiempo, porque estamos en el tiempo de la quejumbra, estamos en el tiempo de la angustia, estamos en el tiempo de los últimos tiempos, ya estamos en Mateo 24. Pero al final, óyeme, quien te va a sostener a ti, a mí y a tu familia es el amor de Dios. Eso se llama la misericordia. Ahora dice, tu misericordia es más grande que los cielos. O sea, tu amor es inmenso. Y aunque tú no tengas fe, porque algunos yo les he dicho, yo oro mucho con un hermano que yo quiero mucho, mi hermano en la fe, y él es sincero conmigo, oiga, pastor, pero a mí me falta fe. Yo no soy hombre de fe. Y dice, no importa, pero yo te voy a guiar. Y ahora mismo no está conectado, de pronto tuvo problemas en el internet también, pero sabes que lo importante es que al final el amor de Dios es el que nos va a sostener a ti y a mí. Tu fe no va a ser suficiente, porque vas a fallar. De hecho, Jesús se molestó con sus discípulos. Cuando dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo les de soportar? ¿Se acuerdan? Cuando no podían echar el demonio que tenía esa pobre persona y los discípulos, nada, no podían. Pero él, en vez de quizás hasta mandar fuego, dijo, hombre, ya usted yo no lo soporto. Dijo, ¿hasta cuándo he de soportar? Y él obró, pero obró por su amor, por su misericordia. ¿Y sabes qué le dijo al papá del niño? Dice, ¿tú crees? ¿Y sabes qué dijo el padre? Dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo no creo que tú vayas, de pronto tú esta mañana estás diciendo, oye, Señor, esa proeza que se dé en mi vida, yo lo veo difícil. Yo no lo veo tan fácil. Yo no lo veo tan fácil, yo no lo veo, pero sabes que Dios va a entender. Y si te sientes así, díselo al Señor, decirle, mira, Señor, me siento como el hombre aquel que cuando ibas a liberar a su hijo, él no creía. Él decía, ayuda a mi incredulidad. ¿Crees que voy a hacer esto? Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayúdame. Y Dios lo ayudó. Y sabes, en esta mañana, quizás dirá, oye, Padre, pero yo no, esa fe que tú me estás demandando con esa prueba no es suficiente. Pero sabes que Dios lo va a hacer por amor. Dios va a hacerlo por misericordia. Y es lo más probable en que estés preparando tu plato. Oye, me invitas. Me invitas, si se derrama el poder de Dios, que sé que lo va a hacer en tu milagro, en tu bendición. Así que eso era que quería compartir esta mañana. Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero igual Dios obrará de manera maravillosa.
de manera especial en este día. Así que hoy, 16 de junio, anota esta fecha, que antes que termine este año, porque sabes que lo lindo de esto es ver algo grande, algo sobrenatural. Yo le digo a Dios así, oye, yo quiero ver cosas grandes, a mí no me dé cosas pequeñas. Yo no sé si me he vuelto exigente, pero yo le digo, Dios, yo quiero ver cosas grandes, quiero ver cosas sobrenaturales en ti.